Capacitores. Los capacitores son unos aparatos electrónicos que son capaces de almacenar energía eléctrica. La unidad en la que se miden es capacitancia, y la capacitancia se representa con la letra C. Y la capacitancia se puede determinar como cuánta es la carga que hay entre el voltaje o la diferencia en el potencial eléctrico que hay entre las dos placas de ese capacitor. Quiere decir que esas unidades, las unidades de carga, son coulombios y las unidades de ese voltaje son voltios. Y resulta que coulombios entre voltios recibe un nuevo nombre y se van a conocer como faradios. Y esa es la unidad en la que se miden los capacitores. Y esa es lo que se determina como la capacitancia. La capacitancia de los capacitores se determina en faradio. Quiere decir que un faradio corresponde a un coulomb entre un voltio. Usted va a poder ver representado los capacitores con el siguiente símbolo en un diagrama, en donde se pueden ver como si fuesen dos placas paralelas, o también lo podría ver en donde tuviese una placa paralela y ambos representan exactamente lo mismo. Noten que esta constante C es una constante que depende realmente de factores geométricos del capacitor. Esto quiere decir que el cuánta carga tenga almacenada el capacitor no va a cambiar cuánto es la capacitancia. Quiere decir que esa capacitancia es un valor fijo que depende de la geometría de ese capacitor. Cuánta carga hay depositada en ese capacitor, lo que va a cambiar es cuánto voltaje o cuánta diferencia en el potencial eléctrico hay entre las placas del capacitor, pero no va a cambiar cuánto es la capacitancia. De la misma forma, cuánto es el voltaje que existe entre las dos placas, lo que va a cambiar es cuánto es la carga que hay en cada placa del capacitor, pero no va a cambiar la capacitancia. Quiere decir que esta razón de carga a voltaje siempre va a permanecer constante, tal que esa capacitancia permanece como un número fijo para un capacitor en específico. Estas unidades de faradio son unas unidades extremadamente grandes, por lo que va a ser más común poder ver capacitores que estén en unidades de microfaradios y de picofaradios en el laboratorio. Uno de los capacitores básicos se conoce como el capacitor de placas paralelas. Consiste prácticamente de dos placas separadas por una distancia d. Cada una de las placas tiene un área A. Y normalmente esto está al vacío, o puede tener aire, o puede tener un material que luego vamos a conocer como un dieléctrico. La capacitancia de esos capacitores de placas paralelas se puede encontrar como epsilon sub 0 por el área de las placas entre la separación de las placas. Noten que este epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios entre metros. A es esa área de las placas del capacitor y D es la separación entre las placas del capacitor. Y noten lo que está ocurriendo. Si nosotros tenemos un capacitor conectado a una fuente de voltaje, este lado va a ser el positivo. Quiere decir que este lado de la fuente se va a conocer como el positivo. Y este otro lado de la batería o de la fuente va a ser entonces el negativo. Y lo que va a ocurrir aquí es que las cargas positivas se van a mover por aquí y se van a depositar en esta placa de aquí. Quiere decir que tenemos cargas positivas en este lado. Y nosotros sabemos que esas placas positivas en este lado van a provocar una repulsión de las placas positivas en el otro lado. Quiere decir que las placas positivas vienen entonces en esta dirección. Y si de aquí se repelen las placas positivas, pues esto va a quedar cargado negativo. Y de esa forma, en ese capacitor de placas paralelas, lo que va a ocurrir es que en un lado tengo cargas positivas, en otro lado tengo cargas negativas. Quiere decir que aquí dentro de este capacitor se va a formar un campo eléctrico que va a ir en esta dirección. Y ese campo eléctrico
va a ser el responsable de crear una diferencia en el potencial eléctrico, que es lo que conocemos normalmente como un voltaje entre las dos placas de ese capacitor. Pero noten que la capacitancia de este capacitor no depende de cuánta carga hay en esta placa ni de cuánta carga hay en esta otra placa. Depende de cuánto es el área de las placas y de cuánto es la separación entre esas dos placas. A eso es lo que nos referimos, que la capacitancia depende de los factores geométricos de ese capacitor. El segundo tipo de capacitor es un capacitor cilíndrico. Y en otro video nosotros vamos a demostrar a derivar esta relación de la capacitancia en más detalle, pero en forma de resumen podemos presentar que el capacitor cilíndrico es prácticamente un cilindro que tiene en la parte de adentro un cilindro. De momento hay un vacío y de momento tiene una capa externa. Noten que entre estas dos placas no hay absolutamente nada. Puede haber, me refiero, ¿verdad? No hay un material per se que funcione como un conductor. Puede estar al vacío, puede haber aire, puede haber un material que vamos a conocer como un dieléctrico, pero ese material no puede ser un conductor. Quiere decir entonces que lo que va a ocurrir aquí es que este extremo positivo va a hacer que la parte dentro del capacitor se va a cargar positiva. Por lo tanto, la parte externa, esto va a repeler las positivas de la parte externa y las positivas entonces regresan por aquí. Por lo tanto, esta parte externa va a quedar cargada negativa. Si tomamos una vista desde arriba, desde esta posición aquí, tenemos entonces que este sería la parte interna, que corresponde a esta parte de aquí. Y esta parte será la parte externa, que corresponde a esta de acá. Entre estos dos no hay un material, puede haber aire, puede haber un material que funcione como un dieléctrico, pero no puede haber un conductor. ¿Por qué no puede haber un conductor? Porque recuerde que esta parte interna quedó cargada positiva. Y la parte externa quedó cargada negativa. Si usted pone un conductor, el material entonces haría que estas cargas positivas se muevan entonces en esta dirección. Luego nosotros vamos a hablar, cuando estemos hablando de resistores, en este momento nosotros estamos diciendo que estas son cargas positivas, pero vamos a ver que en los conductores las cargas que se mueven son realmente las negativas. Pero eso será un detalle cuando estemos hablando de corriente. Por lo tanto, para este capacitor cilíndrico, la capacitancia de este capacitor, nosotros luego en una derivación vamos a demostrar que se puede encontrar como 2pi epsilon sub 0 por L, en donde esa L es el largo del capacitor. Es este largo del capacitor. Dividido entre el logaritmo natural de R sub 0. Y noten que R sub 0 es realmente R out, o el radio externo del capacitor, dividido entre el radio I, que sería el radio interno del capacitor. Y note nuevamente que la capacitancia de este capacitor no depende de cuánta carga ni de cuánto voltaje hay entre esas placas. De lo que depende son de los factores geométricos del largo y del radio. El tercer tipo de capacitor es el capacitor esférico. Y vamos a demostrar con más detalle que esta derivación de la capacitancia para un capacitor esférico se puede representar de la forma 4pi epsilon sub 0. R sub 0, que vamos a conocer como el radio externo, R sub i, que es el radio interno, dividido entre el radio externo menos el radio interno. Y noten que ese capacitor esférico realmente consiste de dos esferas concéntricas. Quiere decir entonces que tenemos una esfera interior en donde luego va a haber el vacío, puede haber un material como un dieléctrico o puede haber aire. Y luego vamos a tener otra esfera que tiene el mismo centro colocado con el centro de la esfera interna y el centro de la esfera externa coinciden. Y esta esfera externa, si nosotros hacemos un corte, podríamos ver que este sería lo que vamos a conocer como el radio interno y este sería entonces el radio externo, que lo representamos como R sub 0 de R o de R out y este R I de R in.
Y la capacitancia la vamos a poder encontrar como 4pi epsilon sub 0, el radio externo por el radio interno, dividido entre el radio externo menos el radio interno. Y note que nuevamente la capacitancia de ese capacitor esférico de lo que depende es de factores geométricos. No depende de cuánto es la carga ni de cuánto es el voltaje. Ejemplo, un capacitor de una memoria de almacenamiento RAM, de las que usan las computadoras, tiene una capacitancia de 55 femtofaradios. Si el capacitor está cargado a 5.3 voltios, ¿cuántos electrones hay en la placa negativa? Y noten que no nos dicen qué tipo de capacitor es. Quiere decir que no podemos asumir que es un capacitor de placas paralelas, de cilíndrico o un esférico. Es un capacitor donde no sabemos cuál es la geometría de ese capacitor. Quiere decir que si no sabemos ninguna información de ese capacitor, lo más que podemos decir es que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Y noten que nosotros la única información que tenemos es que la capacitancia es 55 femtofaradios. Recuerde que femto es por 10 a la menos 15 faradios. Y que el voltaje entre esas dos placas, esa diferencia en el potencial es de 5.3 voltios. Quiere decir que lo más que podemos sacar, si tenemos capacitancia y tenemos el voltaje, podemos sacar cuánto es la carga en cada una de las placas. Quiere decir que podríamos decir que la carga en cada una de las placas, esa carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Quiere decir que esto será igual a 55 por 10 a la menos 15 faradios por 5.3 voltios. Y eso nos da que la carga es de 2.90 y 1.5 por 10 a la menos 13 y las unidades de carga que son coulombs. Si yo quisiera saber cuántos electrones hay en esa placa negativa, pues noten que lo que tendría que hacer es dividir cuánto es la carga que hay en la placa negativa, dividirla entre la carga de un electrón, y eso me daría a mí el número de cuántos electrones tenemos. Quiere decir que el número de electrones yo podría sacarlo como que n sería la carga que tengo dividido entre el número de electrones. Y recuerden que aunque no sabemos cuál es la geometría que hay, si nosotros asumimos por los capacitores que conocemos, si esta es la carga que nosotros tenemos, eso quiere decir que es la misma carga que existe en el lado positivo, que es la misma carga que existe en el lado negativo. Lo que pasa es que en el lado positivo pues será de protones y en el lado negativo será de electrones. Quiere decir que esto será igual a la carga que existe en el lado negativo, que sería de negativo 2.915 por 10 a la menos 13 coulombs, dividido entre la carga de un electrón, que es negativo 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y eso nos da 1.82 por 10 a las 6 electrones. Y note que coulombios y coulombios se cancelan, quiere decir que esta cantidad termina como una cantidad adimensional y lo único que está representando es cuánto es el número de electrones. Y note que eso es mucho, estamos hablando por 10 a la 6, eso es millones, estamos hablando de 1.8 millones de electrones, pero la realidad es que son pocos electrones, porque en una bolita flotante de polvo en la casa tiene aproximadamente 10 a las 17 electrones y tiene la misma cantidad naturalmente de protones, asumiendo que la bolita de polvo tiene carga neutra. Existen dos formas básicas de conectar los capacitores. Una en donde los capacitores están conectados uno detrás del otro. Quiere decir que nosotros tendríamos el primer capacitor, el segundo capacitor.
el tercer capacitor. Y luego esto está conectado a una fuente de voltaje. Y noten que el capacitor 1 está conectado al capacitor 2 y el capacitor 2 está conectado al capacitor 3. La otra forma en que nosotros podríamos conectarla es que si esta es la fuente, yo tendría aquí el primer capacitor, el segundo capacitor y aquí tendría el tercer capacitor. Y noten que en esta conexión no está un capacitor detrás del otro, sino que si esta es la fuente, la carga, supongamos que por aquí tenemos carga positiva, puede decidir irse al primero o al segundo o al tercero. La primera de estas conexiones, esta que tenemos aquí, se va a conocer como una conexión en serie. Y la segunda conexión se va a conocer como una conexión en paralelo. Y ahora nosotros vamos a ver cómo es el comportamiento de estos capacitores cuando están conectados en serie y en paralelo. Capacitores en paralelo. Esa conexión en paralelo se caracteriza porque si nosotros tenemos aquí una fuente de voltaje, aquí vamos a tener el primer capacitor, el segundo capacitor y el tercer capacitor. La fuente de voltaje, este es el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Y note que en este tipo de conexión la carga, este sería de la fuente, este sería el extremo positivo. Y el otro extremo sería entonces el negativo. Quiere decir que la carga positiva podría venir por aquí y decidir acumularse en esta placa del capacitor. Por lo tanto, esta placa va a estar cargada positiva. O puede decidir pasar al segundo capacitor, por lo que esta placa estaría también cargada positiva. Y podría entonces decidir si no moverse al tercer capacitor. Y esta placa estaría cargada positiva. ¿Qué va a ocurrir? Pues note que esta carga positiva va a hacer repulsión a las cargas positivas en el otro extremo. Por lo tanto, si hace repulsión a las cargas positivas, todas estas cargas positivas van a decidir moverse en esta dirección. Quiere decir que ese otro extremo va a quedar cargado negativo. Y lo mismo va a ocurrir con el capacitor 2 y con el capacitor 3. Quiere decir que esto termina negativo y esto termina negativo. Ahora, noten algo peculiar de este tipo de conexión. Si yo desconecto el capacitor 1, eso no impide que el capacitor 2 y el capacitor 3 estén conectados a la fuente. De hecho, yo puedo desconectar el 2 y el 1 y el 3 siguen conectados a la fuente. O desconecto el 3 y el 1 y el 2 todavía seguirían conectados a la fuente. Quiere decir que una de las primeras propiedades que nosotros vamos a ver es que este tipo de conexión es como si el primer capacitor estuviese conectado a la fuente, el segundo capacitor es como si también estuviese conectado a la fuente y el tercer capacitor es como si también estuviese conectado directo a la fuente. Por lo tanto, como cada uno de ellos es como si estuviese conectado directo de la fuente, lo que eso va a provocar es que el voltaje en los capacitores en paralelo va a ser el mismo. Quiere decir que ese voltaje de la fuente o de la batería va a ser igual al voltaje que va a tener el primer capacitor, que es igual al voltaje del segundo capacitor, que es igual al voltaje del tercer capacitor. Esto quiere decir que si yo quisiera encontrar cuánto es la carga en cada capacitor, recuerde que puedo utilizar esa relación de capacitancia en donde la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Quiere decir que para el primer capacitor, la carga 1 va a ser simplemente la capacitancia 1 por el voltaje del 1.
Para el capacitor 2, la carga 2 es la capacitancia del 2 por el voltaje del 2. Y la carga del 3 es igual a la capacitancia del 3 por el voltaje del 3, en donde el voltaje del 1 y el voltaje del 2 y el voltaje del 3 son exactamente el mismo, porque es como si todo esto estuviesen conectados directo de la fuente. Ahora, noten algo peculiar en la forma de esta conexión. Si en algún momento yo quiero descargar los capacitores, quiere decir que el capacitor 3, la carga negativa, iría en esta dirección. Quiere decir que por aquí yo tendría la carga del 3. Quiere decir que por aquí lo que yo tendría sería la carga del 3 que está descargando. Ahora, el capacitor 2 se iría a descargar, pero ¿en qué dirección se descarga? ¿En esta o en esta? Noten que no puede descargarse en esta dirección porque en esta dirección se está moviendo la carga del 3. Quiere decir que automáticamente la carga del 2 tiene que ir moviéndose en esta dirección. Quiere decir que esa carga del 2 estaría en esta dirección. Por aquí tendríamos la carga del 2. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, en esta sección, quien único está pasando sería la carga del 3. Pero en esta sección, que vamos a denominar como verde, quienes estarían pasando por ahí sería Q2 más Q3. Porque recuerde que por esta sección se estaba descargando Q3 y ahora también se está descargando Q2. Por lo tanto, en esta sección se está cargando Q2 más Q3. Sin embargo, en esta sección de aquí, quien único se está descargando es Q2. Ahora, cuando se esté descargando Q1, recuerde que entonces, ¿en qué dirección se va a mover esa carga? No puede ser en esta dirección porque en esta dirección se está moviendo Q2 más Q3. Por lo tanto, no le queda otra opción a Q1 que esa carga se mueva en esta dirección. Quiere decir que Q1 también se mueve en esta dirección. ¿Y qué ocurre en este punto de aquí? Pues noten que en ese punto tendríamos entonces la carga del 1 más la carga del 2 más la carga del 3. Esta carga que está aquí, que es precisamente la que va a recibir la fuente, se conoce también como la carga equivalente. Y note que esa carga equivalente es igual a la carga del 1, a la carga del 2, más la carga del 3. Por lo tanto, la carga equivalente ese comportamiento de la carga es que la carga equivalente, que en este caso va a ser Q1, 2, 3, porque solamente hay 3 capacitores, va a ser igual a la carga del 1 más la carga del 2 más la carga del 3. Sin embargo, note lo que ocurre ahora, y es que esta relación, que es el comportamiento de la carga, yo puedo utilizarla en combinación con el comportamiento que yo descubrí del voltaje para deducir cuál es el comportamiento de la capacitancia de esos capacitores. Noten que ahora ese comportamiento de la capacitancia yo sé que en esa conexión en paralelo la capacitancia equivalente es igual a la del 1 más la del 2 más la del 3. Por lo tanto, yo tendría que esa capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia del 1 más la capacitancia del 2 más la capacitancia del 3. Pero noten que la carga yo la puedo escribir como la capacitancia por el voltaje. Quiere decir que si esto es carga equivalente, yo podría escribirlo como capacitancia equivalente por el voltaje equivalente. Quiere decir que esto sería igual a la capacitancia equivalente por el voltaje equivalente. Es igual a la carga del 1, y noten que la carga del 1 es la capacitancia del 1 por el voltaje del 1, más la carga del 2, que es igual a la capacitancia del 2 por el voltaje del 2, más la carga del 3, que es capacitancia del 3 por el voltaje del 3. Por lo tanto, ¿qué nosotros podemos decir? Bueno, nosotros sabemos que para esta conexión en paralelo, el voltaje de la fuente, que en este caso sería el voltaje equivalente, es igual al del 1, que es igual al del 2, que es igual al del 3, que simplemente vamos a llamarle V. Quiere decir que vamos a sustituir todos estos voltajes, que son exactamente los mismos, y vamos a llamarle V. Y note
que cuando yo los llame V, yo puedo sacarlos todos de factor común. Por lo tanto, yo tendría capacitancia equivalente por V es igual, y voy a sacar el V de factor común. Me va a quedar C1 más C2 más C3. Tal que ese voltaje se cancela. Y yo tengo que en paralelo esa capacitancia equivalente es la capacitancia del 1 más la capacitancia del 2 más la capacitancia del 3. Quiere decir que esos capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente no es otra cosa que la suma de las capacitancias individuales de cada uno de los capacitores. Y recuerden que esa capacitancia es una medida de cuánto el capacitor puede almacenar carga. Quiere decir que en paralelo, mientras más capacitores yo conecto en paralelo, mayor es la capacidad del circuito para almacenar carga. Mayor es la capacitancia de ese circuito. Esto quiere decir que, en forma de resumen, en paralelo, el comportamiento que vamos a observar es que el voltaje de la fuente o el voltaje equivalente va a ser el mismo del voltaje del primer capacitor, del segundo, del tercero o del cuarto, del quinto, de todos los capacitores que yo tenga conectados, siempre y cuando todos estén conectados en paralelo. Que en el caso de la carga equivalente, que es la carga que tenemos por aquí, equivale a la carga del 1 más la carga del 2 más la carga del 3. Noten que la razón de por esto es porque cada capacitor va a almacenar una carga distinta. Quiere decir que al descargarse, cada una de las cargas almacenadas va a descargarse en esta dirección. Y finalmente, precisamente por ese tipo de conexión, mientras más capacitores usted conecte en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de cada una de las capacitancias de los capacitores. Ejemplo, supongamos que tenemos 3 capacitores conectados en paralelo, conectados a una fuente de 5 voltios, en donde la capacitancia del 1 es de 2 microfaradios, la del 2 es de 3 microfaradios y la capacitancia del tercer capacitor es de 4 microfaradios. Determine cuánto es el voltaje del 1, el voltaje del 2, el voltaje del 3, quiere decir que cuánto es el voltaje del primer capacitor, el voltaje del segundo capacitor y el voltaje del tercer capacitor. Cuánto es la carga almacenada en el primer capacitor, la carga en el segundo capacitor y la carga en el tercer capacitor. Determine cuánto es la capacitancia 1, 2, 3 o la capacitancia equivalente del circuito. Quiere decir que nosotros tenemos, bueno, el voltaje del 1 y del 2 y del 3 es fácil porque noten que el 1, el 2 y el 3 es como si estuviesen conectados a la fuente. Por lo tanto, el voltaje en paralelo nosotros sabemos que ese voltaje del 1 va a ser igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje del 3, que es igual al voltaje de la fuente, que va a ser igual a esos 5 voltios del voltaje de la fuente. ¿Cómo entonces nosotros podemos encontrar la carga del 1, la carga del 2 y la carga del 3? Pues note que la carga de cada uno de los capacitores usted va a poder encontrar usando la relación de capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Por lo tanto, si despeja para la carga, tendría que la carga sería igual a la capacitancia por el voltaje. Y recuerde que esta fórmula, si es la carga del 1, esto es la capacitancia del 1 por el voltaje del 1. Si esta es la carga del 2, esta es la capacitancia del 2 por el voltaje del 2. Y si esta es la carga equivalente, esta es la capacitancia equivalente y este es el voltaje equivalente. Por lo tanto, la carga del 1 va a ser la capacitancia del 1 por el voltaje del 1, en donde esa capacitancia del 1 es de 2 microfaradios. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje del 1 que es de 5 voltios. Y eso nos da que esa carga del 1 es igual a 1 por 10 a la menos 5 coulombios. En el segundo capacitor, esa carga del 2 va a ser igual a la capacitancia del 2 por el voltaje del 2, en donde la capacitancia del 2 es de 3 microfaradios por el voltaje del 2, que es de 5 voltios. Y eso nos da que la carga del 2 es 1.5
por 10 a la menos 5 coulombs. Y finalmente la carga del 3 va a ser igual a la capacitancia del 3 por el voltaje del 3, que va a ser igual a 4 microfaradios por esos 5 voltios. Y nos da que esa Q3 es igual a 2.0 por 10 a la menos 5 coulombs. En donde recuerde que esta Q1 es cuánta es la carga almacenada en el primer capacitor, esta Q2 es la carga almacenada en el segundo capacitor y esta Q3 es la carga almacenada en el capacitor 3. Si por alguna razón nos pidieran cuánto es la carga pasando por esta sección cuando los capacitores están descargándose, pues noten que por esta sección estaría pasando la carga del 2 más la carga del 3. ¿Cuánto estaría pasando por esta sección? Pues note que por aquí estaría pasando solamente Q3. ¿Y cuánto estaría pasando por esta sección? Bueno, por esta sección sería la del 1 más la del 2 más la del 3, que va a ser igual a la carga equivalente. Y finalmente, ¿cuánto sería la capacitancia del 1, 2, 3? Pues noten que esa capacitancia del 1, 2, 3, vamos a escribirla por aquí. En paralelo, usted sabe que la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias, quiere decir que esto sería igual a C1 más C2 más C3. Quiere decir que esto sería igual a 2 microfaradios más 3 microfaradios más 4 microfaradios. Quiere decir que esa capacitancia equivalente va a ser igual a 9 microfaradios. De hecho, usted podría corroborar que esta capacitancia equivalente, note que usted podría encontrar cuánto sería la carga equivalente, porque la carga equivalente sería la capacitancia equivalente por el voltaje equivalente. Quiere decir que esa carga equivalente, que sería igual a la carga 1, 2 y 3, usted podría encontrar la carga equivalente como la suma de Q1 más Q2 más Q3 y tiene ese resultado aparte. Y compárelo con la carga equivalente que usted obtendría desde esta capacitancia equivalente, porque la carga equivalente sería la capacitancia equivalente, que son los 9 microfaradios, multiplicado por ese voltaje equivalente, que serían los 5 voltios. Y compare a ver si esos dos resultados dan exactamente lo mismo. Que la carga equivalente, que es la carga 1, 2, 3, es que es igual a la suma de la 1 más la 2 más la 3. Ese resultado es exactamente igual que si usted multiplica los 9 microfaradios, que es la capacitancia equivalente, por el voltaje equivalente, que son 5 voltios. Capacitores en serie. ¿Qué es lo que ocurre en esa conexión en serie? La conexión en serie se caracteriza porque un capacitor está conectado consecutivo al otro. Y eventualmente esto está conectado a la fuente. Este va a ser el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Ahora vamos a ver lo que físicamente ocurre por este tipo de conexión. Supongamos que por aquí vienen cargas positivas y se está moviendo por esta sección. Quiere decir que en esta parte se va a cargar entonces positivo. Ahora, si esta placa se carga positivo, eso quiere decir que estas cargas positivas en esta placa van a hacer repulsión de las cargas positivas en este lado. Por lo tanto, si esto está cargado, supongamos positivo Q, quiere decir que el otro lado va a repeler esas mismas positivos Q hacia el otro lado. Por lo tanto, esto va a quedar cargado negativo Q. Ahora, estas cargas positivas que estaban aquí se movieron hacia donde lo más lejos que puedan moverse, porque sienten repulsión de estas cargas positivas. O sea que se movieron para la placa del segundo capacitor. Quiere decir que ahora el segundo capacitor tiene carga más Q. Y de la misma forma, esas cargas positivas van a hacer repulsión a la otra placa del capacitor. Por lo tanto, van a hacer que esas cargas positivas se alejen lo más que puedan moverse y se van a alejar hacia el otro lado. Quiere decir que se van a alejar hacia acá.
Por lo tanto, como esta sección está cargada neutro, porque noten que esta sección no recibió ni donó carga. Por lo tanto, si para acá se fue carga más Q, para aquí entonces esto terminó cargado negativo Q. Y de la misma forma, estas cargas positivas van a hacer repulsión de estas que están aquí positivas, tal que esas positivo Q se muevan hacia el otro lado y queda cargado negativo Q. Noten lo que ocurrió aquí. Esto no implica que la fuente donó toda la carga que tienen los capacitores. Realmente la única carga que sale de la fuente es la carga del primer capacitor. Y luego entonces por repulsión es que entonces la segunda placa del capacitor termina cargada negativa. Luego entonces por la misma repulsión que sentía del primer capacitor, entonces ahora el segundo capacitor termina cargado positivo. Y hay una repulsión que provoca que la segunda placa entonces tenga negativo. Tal que entonces ahora para este tercero aquí termina cargado positivo y aquí termina cargado negativo. Pero noten algo. Eso implica que por el tipo de conexión, ahora todos los capacitores tienen exactamente la misma carga. Por lo tanto, esa es la primera consecuencia por este tipo de conexión. Y es que la carga en serie, vamos a observar que esa carga del primer capacitor va a ser igual a la carga del segundo, que es igual a la carga del tercero, que es igual a lo que vamos a conocer como la carga equivalente o la carga de la fuente. El segundo comportamiento que nosotros vamos a ver es que si yo desconecto el primer capacitor, automáticamente el segundo y el tercero dejan de estar conectados a la fuente. Si yo desconecto el segundo, el primero, uno de los extremos del primero está desconectado y el segundo sencillamente no estaría conectado a nada. Y lo mismo pasaría con el tercero. Quiere decir que al desconectar uno de los capacitores, entonces me desconecta el circuito. Eso implica que la energía que tenga esta fuente se tiene que entonces distribuir entre los tres. Pues eso va a implicar que el primer capacitor va a tener un voltaje distinto del segundo y un voltaje distinto del tercero. Pero aun cuando cada uno de esos capacitores tiene un voltaje distinto, la suma de todos los voltajes me tiene que dar el voltaje de la fuente. Quiere decir que el comportamiento del voltaje va a ser que ese voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3 me tiene que dar igual al voltaje de la fuente. Y noten que esto es prácticamente conservación de energía. Porque recuerden que el voltaje, que es la diferencia en el potencial, está asociado a la energía potencial eléctrica. Quiere decir que lo que hay detrás de todo esto es que la energía del primer capacitor más la del segundo más la del tercero me tiene que dar igual a la energía de la fuente. Quiere decir entonces que lo que nos queda por discutir es el comportamiento que tiene la capacitancia cuando los capacitores están conectados en serie. Quiere decir vamos a comenzar con lo que nosotros sabemos del comportamiento de ese voltaje. Nosotros sabemos que el voltaje de la fuente, que también lo vamos a conocer como el voltaje equivalente, va a ser igual al voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3. Y vamos a utilizar la relación que ya sabemos de que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Quiere decir que de aquí nosotros podemos despejar para el voltaje y sabemos que entonces el voltaje lo podemos escribir como la carga entre la capacitancia. Y vamos a sustituir esta relación del voltaje en términos de la carga y la capacitancia en esta relación. Quiere decir que vamos a tener el voltaje equivalente que va a ser igual a la carga equivalente entre la capacitancia equivalente. Quiere decir que vamos a tener la carga equivalente entre la capacitancia equivalente. Va a ser igual al voltaje 1, que entonces esto va a ser la carga del 1 entre la capacitancia del 1. Más el voltaje del 2, que va a ser igual a la carga del 2 entre la capacitancia del 2. Y noten que aquí me equivoqué porque esto es la carga del 1 entre la capacitancia del 1.
Recuerden que este es el voltaje del 1. Voltaje del 1 es carga del 1 entre capacitancia del 1. Estaba pensando ya en el segundo capacitor. Quiere decir que esto es la carga del 1 entre la capacitancia del 1, más el voltaje de la 2, que es la carga del 2 entre la capacitancia del 2, más el voltaje del 3, que va a ser igual a la carga del 3 entre la capacitancia del 3. Pero ¿qué ocurre? En serie, yo sé que la carga del 1 más la carga es igual a la carga del 2, que es igual a la carga del 3, que es igual a la carga equivalente, que simplemente vamos a llamarle Q. Quiere decir que todas estas cargas son exactamente las mismas. Quiere decir que yo las puedo sacar de factor en común. Puedo decir que como Q equivalente es igual a Q1, que es igual a Q2, que es igual a Q3, que simplemente vamos a llamarle Q. Yo tendría entonces Q entre la capacitancia equivalente es igual, y saco todas estas Q que van a ser las mismas de factor común, y yo tendría Q entre, y el primer término que me queda 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y noten que estos términos de las Q se me cancelan y termino con la relación de que 1 sobre la capacitancia equivalente es simplemente 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Quiere decir que el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las capacitancias. Quiere decir que también esto lo puedo escribir como 1 sobre esa C equivalente es igual a la suma de cada una de las capacitancias de los capacitores. Y estas son las tres características de esos capacitores en serie. El tipo de conexión hace que la carga del 1 sea igual a la carga del 2, que sea igual a la carga del 3, que es igual a la carga equivalente del circuito. El voltaje de la fuente entonces se distribuye entre cada uno de los capacitores tal que el voltaje del 1 más el del 2 más el del 3 es igual al voltaje de la fuente, y noten que esto sale por conservación de energía. Y finalmente, la capacitancia de estos capacitores en serie es que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las capacitancias. Y vamos a ver luego que como consecuencia este tipo de conexión lo que va a forzar es que mientras más capacitores usted conecte en serie, la capacitancia equivalente del circuito disminuye. Ejemplo. Tenemos 3 capacitores conectados en serie, tal que la capacitancia del 1 es 2 microfaradios, la del 2 es de 3 microfaradios, del tercer capacitor es de 4 microfaradios, y están conectados a una fuente de 5 voltios. Determine cuánto es la carga del 1, la del 2, la del 3, el voltaje del 1, del 2 y del 3, y la capacitancia equivalente. Note que si usted quisiera encontrar cuánto es esa capacitancia del 1, usted podría decir, bueno, pues yo puedo utilizar la relación que conozco en donde la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, por lo que esto me daría que la carga del 1 sería la capacitancia del 1 por el voltaje del 1, pero tenemos un problema. Y es que yo puedo conocer, para determinar esa carga del 1, yo conozco cuánto es la capacitancia del 1, que es 2 microfaradios, pero yo desconozco cuánto es el voltaje del 1. De hecho, desconozco cuánto es el voltaje del 1, del 2 y del 3. Quiere decir que no podría utilizar esta relación ahí de cantazo para determinar cuánto es esa carga del 1. Por lo que, ¿cómo yo podría determinar esa carga del 1? Y note que yo sé que estos 3 capacitores están conectados en serie. Eso implica que si están conectados en serie, la carga del 1 es igual a la carga del 2, que es igual a la carga del 3, que es igual a la carga equivalente. Quiere decir que esto nos lleva a una idea, ¿verdad? Y es que, y eso lo vamos a introducir en el próximo ejemplo, la idea de un diagrama de reducción. Y es que estos 3 capacitores conectados en serie, yo los puedo pensar como un solo capacitor que está compuesto de estos 3 capacitores. Quiere decir que en un diagrama de reducción, yo puedo pensar como que esos 3 capacitores se comportan como un solo capacitor, que a eso es lo que me refiero con la capacitancia equivalente o la capacitancia 1, 2, 3. Es que
físicamente ellos tres se comportan como un solo capacitor, donde esa capacitancia equivalente, como están en serie, noten que la capacitancia equivalente, que en este caso es la 1, 2, 3, será igual a la 1 sobre la capacitancia del 1 más 1 sobre la capacitancia del 2 más 1 sobre la capacitancia del 3. Quiere decir que esto va a ser igual a 1 sobre 1, 2, 3 es igual a 1 sobre la capacitancia del 1, que es de 2 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 sobre la capacitancia del 2, que es de 3 por 10 a la menos 6 faradios, más la capacitancia del 3, que es 4 por 10 a la menos 6 faradios. Y si usted suma esto, tenga mucho cuidado porque no tenga esto es 1 sobre esto, más 1 sobre esto, más 1 sobre esto. Quiere decir que eso nos da 1.1 sobre 1, 2, 3 nos da 1.083 por 10 a la 6. Y noten que esas unidades es 1 sobre faradios. Si ustedes quieren encontrar cuánto es la capacitancia equivalente, la 1, 2, 3, necesita encontrar el inverso de esto. Quiere decir que el inverso de esto va a ser entonces la capacitancia 1, 2, 3. Quiere decir que esa capacitancia 1, 2, 3 es igual al inverso de 1 sobre 1.083 por 10 a la 6 faradios. Y eso nos da 9.23 por 10 a la menos 7 faradios. Y nota algo peculiar. Esta capacitancia equivalente es más pequeña que el capacitor más pequeño de ellos, que era de 2 por 10 a la menos 6. Quiere decir que al conectar estos tres capacitores en serie, se comportan como un solo capacitor, que lo estoy llamando el capacitor 1, 2, 3, en donde esa capacitancia del 1, 2, 3 es más pequeño que la capacitancia de uno de los capacitores. Esto quiere decir que si yo acabo de encontrar que la capacitancia 1, 2, 3 es igual a 9.23 por 10 a la menos 7, pues yo puedo calcular cuánto es esa carga 1, 2, 3. Porque si esta es la carga equivalente, esto sería la capacitancia equivalente, que es igual a la 1, 2, 3 por el voltaje equivalente. Quiere decir que esto va a ser igual a que la carga 1, 2, 3 va a ser igual a la capacitancia 1, 2, 3 por el voltaje 1, 2, 3, que es igual al voltaje equivalente, en donde ese voltaje equivalente es el voltaje de todo el circuito, que es de 5 voltios. Quiere decir que esa carga 1, 2, 3 va a ser igual a la capacitancia 1, 2, 3, que es de 9.23 por 10 a la menos 7 faradios por el voltaje 1, 2, 3, que es de 5 voltios. Y eso nos da que la carga 1, 2, 3 es igual a 4.62 por 10 a la menos 6. Y recuerden que esas unidades son las unidades de carga, que es coulombs. Quiere decir que ya nosotros acabamos de encontrar cuánto es la carga 1, 2, 3, que es la carga equivalente. Pero todos estos tres capacitores están conectados en serie, por lo que eso quiere decir que esa carga equivalente de 1, 2, 3 es igual a la carga del 1, que es igual a la carga del 2, que es igual a la carga del 3, que es igual a 4.62 por 10 a la menos 6 coulombs. Quiere decir entonces que ya nosotros acabamos de encontrar cuánto es la carga del 1, del 2 y del 3, por lo que ahora podemos encontrar cuánto es el voltaje del 1 y del 2 y del 3. Y noten que para encontrar ese voltaje del 1, 2 y 3, volvemos a esta misma relación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la capacitancia de cada capacitor y sabemos cuánto es la carga de cada capacitor, por lo tanto podemos calcular cuánto es el voltaje de cada capacitor. Quiere decir que ahora el voltaje de cada capacitor
Si despejamos aquí para el voltaje será igual a la carga dividido entre la capacitancia. Por lo tanto, el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Por lo tanto, si este es el voltaje del 1, esta es la carga del 1 entre la capacitancia del 1. Si este es el voltaje equivalente, esta es la carga equivalente entre el voltaje equivalente. Quiere decir que comenzamos con cada uno de ellos, donde tenemos que el voltaje del 1 es igual a la carga del 1 entre la capacitancia del 1. Esa carga del 1 es de 4.62 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la capacitancia del 1, que es de 2 microfaradios. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6 faradios. Y eso nos da que el voltaje del 1 es 2.31 voltios. De la misma forma, para encontrar cuánto es el voltaje del segundo capacitor, esto va a ser igual a la carga del 2 entre la capacitancia del 2, donde esto va a ser igual a 4.62 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la capacitancia del 2, que es de 3 por 10 a la menos 6 faradios. Y eso nos da que el voltaje del 2 es 1.54 voltios. Y finalmente, el voltaje del 3 va a ser igual a la carga del 3 entre la capacitancia del 3, que esto es igual a 4.62 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre esa capacitancia del 3, que es de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y eso nos da a 1.16 voltios. Nota el comportamiento peculiar que tiene esto. En estos capacitores en serie, como la carga es exactamente la misma, noten que todos ellos van a tener la misma carga. Por lo tanto, a mayor capacitancia, en este caso el mayor capacitor era el 3, que era de 4 microfaradios. Ese que era el que más capacitancia tenía es el que el voltaje es más pequeño. Sin embargo, el capacitor que menor capacitancia tenía, que era el 1, es el que mayor voltaje tiene. Quiere decir que cuando están conectados en serie, a mayor capacitancia, menor es el voltaje. A menor capacitancia, mayor es el voltaje. Noten un segundo detalle, y es que en esa conexión en serie nosotros habíamos dicho que el voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3 era igual al voltaje equivalente. Y si usted toma el voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3, eso le da 5.01. Y noten que precisamente la fuente es de 5 voltios. Esa pequeña discrepancia de 0.01 es por el redondeo. Pero si usted toma más lugares decimales, le da exactamente 5 voltios. Usted puede tener capacitores que no necesariamente están todos conectados en serie o todos conectados en paralelo. Usted puede tener combinaciones de serie y paralelo. Observe el siguiente diagrama. Nosotros tenemos una fuente y aquí tenemos 3 capacitores, en donde note que cuando venimos por aquí, la carga podría decidir moverse a esta sección o decidir a moverse a esta sección. Quiere decir que en el momento en que tenga más de una opción, eso implica que esa sección está en paralelo. Eso implica que el capacitor 1 está en paralelo con el capacitor 2. Luego entonces note lo que ocurre en esta conexión. ¿Cuántos caminos hay aquí? Uno solo. Quiere decir que esta sección, que están el 1 y el 2 en paralelo, están conectadas en serie con C3. Quiere decir que vamos a comenzar con lo que se llama una reducción de adentro del circuito hacia afuera. Y lo primero que nosotros vemos es que el 1 y el 2 están en paralelo. Por lo tanto, como ese capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo, yo sé que puedo reducir este circuito de la siguiente forma.
en donde ahora este capacitor va a ser un capacitor que representa al 1 y el 2, en donde el 1 y el 2 están en paralelo, y este capacitor es el capacitor 3. Por lo tanto, como este capacitor va a representar a estos dos que están en paralelo, les voy a llamar el capacitor 1, 2, y este va a ser el C3, donde como el 1 y el 2 están en paralelo, yo sé que la capacitancia en paralelo se suma. Eso quiere decir que el capacitor 1, 2 va a ser igual a la capacitancia del 1 más la capacitancia del 2. Quiere decir que esto va a ser igual a la capacitancia del 1. Aquí tenemos que el capacitor 1 es de 12 microfaradios y el 2 es de 5.30 microfaradios. Por lo tanto, esto va a ser igual a 12 microfaradios más 5.30 microfaradios. Eso quiere decir que la capacitancia 1, 2 va a ser igual a 17.30 microfaradios. Ahora, note que el C12 está, aquí solamente hay un camino, quiere decir que está en serie con C3. Quiere decir que yo sé que C12 y C3 están en serie. Quiere decir que si están en serie en un diagrama de reducción, estos dos ahora representan un solo capacitor, en donde ese capacitor yo lo voy a llamar C1, 2, 3. Tal que en serie, recuerden que 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre el primer capacitor, que noten que no, esto no sería, es un pequeño detalle, ¿verdad? Esto no es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Por qué no sería esto? Porque esto representa que el 1, el 2 y el 3 están en serie. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Quienes están en serie son el 1, 2, está en serie con C3. Quiere decir que la forma de escribirlo debe ser 1 sobre C1, 2 más 1 sobre C3. Quiere decir que esto va a ser igual a 1 sobre C1, 2, 3. Es igual a 1 sobre C1, 2, en donde C1, 2 es 17.30 microfaradios. Quiere decir que esto es 1 sobre 17.30 por 10 a la menos 6 faradios. Más 1 sobre C3. Y noten que C3 es 4.50 microfaradios. 4.50 por 10 a la menos 6 faradios. Casi me quedo sin pantalla, pero puede ver que eso es por 10 a la menos 6 faradios. Quiere decir que eso nos da que 1 sobre C1, 2, 3 es igual a 2.8 por 10 a la 5. Y note esas unidades, 1 sobre faradios. Quiere decir que si yo quiero encontrar cuánto es la capacitancia 1, 2, 3, es el inverso de esto. Quiere decir que tendría que buscar el inverso en ambos lados. Y yo tendría que esa capacitancia 1, 2, 3 nos da 3.57 por 10 a la negativo 6 faradios. Y esa sería la capacitancia equivalente de los capacitores 1, 2 y 3. Parte B. Si la diferencia en el potencial de la batería, quiere decir que esta fuente tiene un voltaje de 12.5 voltios, ¿cuánto es la carga en el capacitor 1? Y noten que para poder encontrar esto prácticamente tenemos que volver a desconstruir todo lo que nosotros habíamos hecho, y casi siempre una vez uno comienza desde adentro hacia el análisis de afuera. Cuando te piden un detalle tienes que analizar de afuera hacia adentro, y vamos a ver qué es lo que eso significa. Hasta el momento todo lo que yo sé son simplemente que este voltaje es 12.5 y yo tengo todo lo que había hecho. Noten que este era el diagrama original. Luego entonces yo hice una reducción del capacitor 1 y 2 que están en paralelo y se constituyen como el capacitor 1, 2, en donde esa capacitancia 1, 2 es de 17.30 microfaradios. Y luego entonces ese capacitor 1, 2 está en serie con ese 3, que entonces constituyen esa o construyen ese capacitancia 1, 2, 3 o la capacitancia equivalente.
Quiere decir que lo que yo sí sé es que esta fuente, que es esta misma fuente, es de 12.5 voltios. Pero noten que si yo empiezo a analizar desde aquí, yo no puedo decir nada, porque esos 12.5 voltios no le corresponden a ninguno de ellos. Y si lo hago aquí el análisis, bueno, yo lo único que sé es que el voltaje del 1,2 tiene que más el voltaje del 3 tendrían que entonces sumar el voltaje de la fuente. Quiere decir que lo más que yo podría decir es comenzar desde acá y decir que si este voltaje de aquí es de 12.5 voltios, pues yo puedo analizar en la capacitancia 1, 2, 3 va a ser igual a la carga 1, 2, 3 entre el voltaje 1, 2, 3. Y noten que este voltaje de la fuente es el voltaje equivalente, o sea que es el voltaje 1, 2, 3. Yo tengo entonces cuánto es la capacitancia 1, 2, 3. El voltaje 1, 2, 3, por lo que yo podría sacar cuánto es esa carga 1, 2, 3. Quiere decir que la carga 1, 2, 3, o la carga equivalente va a ser igual a la capacitancia 1, 2, 3 por el voltaje 1, 2, 3. Quiere decir que esto va a ser igual a esa capacitancia 1, 2, 3, que es de 3.57 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje 1, 2, 3, que es de 12.5 voltios. Y eso nos da que la carga 1, 2, 3 es igual a 44.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, note que esta carga 1, 2, 3 sería esta carga de aquí a aquí. Quiere decir que como el 1 y el 2 y el 3 están en serie, eso quiere decir que la misma carga 1, 2, 3 es la misma carga del 1, 2, que va a ser la misma carga del 3. Quiere decir entonces que como el capacitor 1, 2 y el capacitor 3 están en serie, eso quiere decir que esa carga 1, 2, 3 va a ser igual a la carga del 1, 2, que es igual a la carga 3, que va a ser igual a 44.6 por 10 a la menos 6 coulombios. Y noten que aunque no nos han preguntado, ¿verdad? Pero si yo tengo cuánto es la carga 3 y tengo la capacitancia 3, yo podría sacar cuánto es el voltaje del 3. Quiere decir que podríamos hacer eso en el camino, ¿verdad? Aunque no nos lo hayan preguntado, pero en cualquier otro problema, noten que el voltaje del 3, yo podría decir de esta misma relación de capacitancia es igual a carga entre voltaje. El voltaje es la carga entre la capacitancia. Quiere decir que ese voltaje es la carga entre la capacitancia. Si este es el voltaje 3, esta es la carga 3 entre la capacitancia 3. En donde esa carga 3 es de 44.6 por 10 a la negativo 6 coulombs. Entre la capacitancia 3, que era de 4.50 microfaradios. Y eso nos da que el voltaje 3 es igual a 9.91 voltios. ¿Qué yo puedo hacer entonces para encontrar esa carga 1? Pues noten que ya yo tengo cuánto es el voltaje del 3. Yo podría también calcular cuánto es el voltaje del 1,2. Porque el voltaje del 1,2 sería la carga 1,2 entre esa capacitancia 1,2 que es de 17.30 microfaradios. Quiere decir que vamos a encontrar cuánto es el voltaje de ese capacitor 1,2. El voltaje 1,2 yo podré encontrarlo como simplemente la carga 1,2 dividida entre esa capacitancia 1,2, donde la carga 1,2 era igual a la carga equivalente, que era igual a la carga 3, que va a ser igual a 44.6 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre esa capacitancia 1,2, que era de 17.30 microfaradios.
por 10 a la negativo 6 faradios. Quiere decir que ese voltaje 1,2 nos da 2.58 voltios. Pero ¿qué ocurre? Este es el voltaje del 1,2, pero noten que el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo. Y si están en paralelo, ¿qué es lo que es común o igual para esos capacitores en paralelo? El voltaje. Eso implica que ese voltaje 1,2, como el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo, eso va a implicar que el voltaje del 1 va a ser igual al voltaje del 2, que va a ser igual al voltaje 1,2, que va a ser igual a 2.58 voltios. Quiere decir que ya yo tengo cuánto es el voltaje en el 1, y si tengo el voltaje en el 1 y tengo la capacitancia del 1, puedo encontrar cuánto es la carga en el 1. Quiere decir que la carga Q1 va a ser igual a la capacitancia 1 por el voltaje del 1, en donde esa capacitancia del 1 era de 12 microfaradios por 10 a la menos 6 faradios, por ese voltaje del 1 que acabamos de encontrar, que era de 2.58 voltios, y eso nos da una carga 1 de 31 por 10 a la menos 6 coulombs, que es lo mismo que 31 microcoulombs. Y note que aunque el problema no lo pregunta, pero de la misma forma, si usted quisiera encontrar cuánto es la carga en el segundo capacitor, la carga en el segundo capacitor será igual a la capacitancia del 2 por el voltaje del 2. Y tenemos cuánto es la capacitancia del 2 y tenemos cuánto es el voltaje del 2, por lo que no debería tener ningún problema para encontrar esa carga del 2. Pero note el análisis. Nosotros cuando quisimos calcular cuánto era la capacitancia equivalente, comenzamos a reducir de adentro del circuito hacia afuera. Y luego que teníamos esa capacitancia equivalente, cuando nos preguntaron detalles de uno de los elementos del circuito, comenzamos el análisis al revés. Comenzamos de afuera, de esa reducción de un todo, a comenzar a analizar cada uno de los elementos hacia adentro del circuito, en donde primero, como esto estaba, hicimos una reducción del circuito a un capacitor equivalente. Esta fuente es la fuente equivalente, por lo que podríamos analizar la capacitancia equivalente y el voltaje equivalente, de ahí sacar cuánto era la carga equivalente. Luego que teníamos esa carga equivalente, como el capacitor 1, 2 y el 3 están en serie, eso implica que la carga para ellos va a ser la misma. En serie, la carga de los elementos en serie es la misma. Por lo tanto, esa carga 1, 2, 3 va a ser igual a la carga del 1, 2 y igual a la carga del 3. Una vez tenía la carga del 3 y la carga del 1, 2, como tengo las capacitancias, podía encontrar cuánto era el voltaje. Y encontré cuánto era el voltaje del 3 y cuánto era el voltaje del 1, 2. Una vez tenía cuánto era el voltaje del 1, 2, noten que el capacitor 1 y el 2 están en paralelo. Por lo tanto, si están en paralelo, lo que va a ser en común para los elementos en paralelo es que el voltaje va a ser el mismo. Eso implica que el voltaje del 1 va a ser igual al voltaje del 2, que va a ser igual al voltaje del 1, 2. El voltaje del 1 es igual al voltaje del 2, que es igual a la reducción de ellos, que es el voltaje 1, 2, que era de 2.58. Y tan pronto tenía tuve cuánto era el voltaje del 1, pues si tengo la capacitancia del 1 y el voltaje del 1, puedo utilizar esa relación para encontrar que la carga del 1 es igual a la capacitancia del 1 por el voltaje del 1. Energía almacenada en el capacitor. Noten que la energía almacenada del capacitor será igual al trabajo hecho en cargarlo. El efecto neto al cargar un capacitor es acumular carga en una placa y remover de la otra mediante la batería por repulsión. Quiere decir que el capacitor no se carga instantáneamente. Y note que se requiere trabajo para seguir añadiendo carga de la misma polaridad en la misma placa. Resulta que el trabajo en añadir esa carga, nosotros podemos encontrarlo como la carga al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia. Es decir, que el trabajo hecho
en cargar al capacitor es almacenado en energía potencial eléctrica. Por lo tanto, esa energía potencial eléctrica que el capacitor adquiere cuando está completamente cargado va a ser simplemente la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Esta expresión se puede reescribir utilizando esa relación para el capacitor, donde la carga en el capacitor se puede escribir como la capacitancia por el voltaje. Por lo que tendríamos, si sustituimos la carga aquí, tendríamos la capacitancia al cuadrado por el voltaje al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia. Noten que el término de capacitancia se nos cancela y nos queda 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Naturalmente, ¿cuál de las dos expresiones son válidas? Quiere decir que cuando usted utiliza una o la otra, pues eso va a depender de los valores que tenga en el problema. Y en el caso de un capacitor, cuando él se descarga, la potencia generada por ese capacitor, recuerde que potencia era igual al trabajo por tiempo. Y en el trabajo, pues es cuánta energía se transfiere. En este caso, la energía transferida sería de toda esa energía potencial eléctrica. Por lo tanto, esa potencia del capacitor sería 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado dividido entre el tiempo. Determinen la energía potencial eléctrica del problema anterior, donde teníamos dos capacitores en paralelo y esos dos capacitores en paralelo estaban conectados con un capacitor en serie. Y nosotros encontramos que estos capacitores se comportaban como un solo capacitor que llamamos el capacitor equivalente, donde esa capacitancia equivalente era de 3.57 microfaradios y el voltaje equivalente era de 12.5 voltios. La energía potencial eléctrica del circuito completo, quiere decir que es de este capacitor reducido 1, 2, 3, nosotros podríamos escribirla donde esa energía potencial en el capacitor va a ser simplemente 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Noten que también podríamos utilizar la expresión de 1/2 de la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. El problema es que en este caso no. Bueno, también podríamos utilizar porque teníamos cuánto era la carga 1, 2, 3. O sea que podríamos utilizar cualquiera de las dos expresiones. Quiere decir que esa energía va a ser simplemente 1/2 de la capacitancia. En este caso, si es la energía del 1, 2, 3, pues esto sería la capacitancia del 1, 2, 3, que es de 3.57 por 10 a la menos 6 faradios, por ese voltaje equivalente de 12.5 voltios al cuadrado. Y noten que esa energía del circuito nos da 2.79 por 10 a la negativo 4. Y las unidades que va a tener esto son unidades de energía, que son joules. Parte B. Suponga que este capacitor y noten que estamos hablando ya de ese capacitor, el 1, 2, 3, es el circuito como tal, se descarga en un pulso de 2 milisegundos, como será el caso, ¿verdad?, de un desfibrilador. ¿Cuánto es la potencia del pulso? Y noten que esa potencia nosotros podemos encontrarla como la energía potencial entre el tiempo. Ya nosotros calculamos cuánto era esa energía. Eso era 2.79 por 10 a la menos 4 joules. Dividido entre el tiempo, que va a ser de 2 milisegundos, que es por 10 a la negativo 3 segundos. Y eso nos da 0.1395 y las unidades de potencia en el sistema internacional, que son watts. Recuerde que joules en 3 segundos eran watts.
En esta lección nosotros hablamos de lo que eran los capacitores y vimos tres modelos de capacitores simples, que eran capacitores de placas paralelas, capacitores cilíndricos y capacitores esféricos. Adicional a esto, nosotros vimos que los capacitores se pueden conectar exclusivamente en serie o se pueden conectar exclusivamente en paralelo, o incluso se pueden hacer combinaciones en serie y paralelo. Adicional a eso, nosotros hablamos de la energía almacenada en los capacitores. Recuerden que en esas combinaciones en serie y en paralelo, o combinaciones de serie y paralelo, habían tres variables esenciales que a nosotros nos interesa, y es conocer cuánto es la carga, la capacitancia y el voltaje de cada uno de los elementos en el circuito.